Bienvenidos a Vision Times en español. Soy María Laura Claverí y les dejo las noticias de hoy. Las Naciones Unidas y la Unión Europea renovaron su pedido para que el régimen chino libere a la periodista encarcelada por informar en los primeros días de la pandemia. Temen por su vida. La ONU despide a una empleada por revelar a un medio francés la influencia china dentro de la organización. Australia está tomando un modelo similar al de los países comunistas como Vietnam y China y traslada a personas contagiadas con COVID a centros de reclusión. Tensión diplomática entre Francia y Reino Unido por la muerte de 31 migrantes en el Canal de la Mancha. A un año del fallecimiento del ídolo del fútbol argentino, miles de fanáticos rendirán homenaje en medio de dudas sobre su muerte y disputa por su herencia. Bienvenidos a otro resumen de noticias. En estos días, las Naciones Unidas y la Unión Europea renovaron el pedido al régimen comunista chino para que liberen a la periodista Yang encarcelada por sus reportajes durante los primeros días de la pandemia. Las Naciones Unidas y la Unión Europea renovaron su pedido a Beijing para que libere inmediatamente a la periodista que fue encarcelada por sus reportajes durante los primeros días de la pandemia y que se encuentra en peligro de morir. Yang Yan, la ex abogada y periodista de 38 años que lleva detenida en Shanghái desde mayo de 2020, apenas puede caminar o levantarse después de hacer una huelga de hambre de 17 meses. Esto le provocó una grave desnutrición, una úlcera gástrica y un avanzado edema en sus extremidades inferiores, entre otras complicaciones. Cuando los funcionarios le enviaron a un hospital de la prisión a finales de julio, al parecer la ataron a la cama y la sometieron a una alimentación forzada. Los relatores especiales en la declaración conjunta advirtieron: si las autoridades chinas no actúan con rapidez y eficacia, las consecuencias podrían ser fatales para Yang Yan. Les instamos a que le concedan inmediatamente la libertad incondicional y a que se aseguren de que reciba tratamiento médico necesario lo antes posible. Nabila Masrali, portavoz de la Unión Europea, pidió el 23 de noviembre el llamamiento a la liberación inmediata e incondicional de Yang, afirmando que las restricciones de Beijing a la libertad de expresión, al acceso a la información, así como la intimidación, la vigilancia y la detención de periodistas, intelectuales, abogados y activistas, seguían siendo motivo de gran preocupación. Antes de su detención, Yang viajó a Wuhan y grabó la vida de algunos ciudadanos locales cuando el epicentro de la pandemia experimentó el confinamiento inicial. En docenas de videos grabados con teléfonos celulares y subidos a YouTube, detalló sus visitas y entrevistas en hospitales, centros de cuarentena y en el Instituto de Virología de Wuhan, que desafiaron el relato del Partido Comunista Chino. La policía de Shanghái detuvo a Yang en mayo de 2020 y la mantuvo retenida durante varios meses sin que se dieran razones oficiales. El 28 de diciembre de 2020, Yang fue condenada a una pena de 4 años de cárcel por provocar disputas y agitar problemas, un cargo que suele utilizarse para perseguir a los disidentes. Estados Unidos también pidió su liberación el 19 de noviembre, diciendo que Washington estaba profundamente preocupado por el deterioro de su salud. Grupos internacionales de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional, pidieron su liberación. El 17 de noviembre, Reporteros Sin Fronteras concedió a Yang el Premio a la Libertad de Prensa 2021 en la categoría de valor. Y hablando del régimen comunista chino, una empleada de la ONU es despedida por alertar sobre la influencia china dentro de la organización. Veamos qué fue lo que sucedió. Emma Riley, empleada de las Naciones Unidas, fue despedida poco después de dar una entrevista al periódico francés Le Monde, en la que habló de la influencia de China dentro de la ONU y que no se había tomado ninguna medida para contrarrestar este problema. Riley se enteró de que la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos había entregado a pedido del régimen chino los nombres de los disidentes que iban a asistir al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Esta acción dio lugar a que Beijing presionara a los disidentes para que no hicieran el viaje. Riley también dijo que tanto ella como su familia reciben amenazas después de que se revelara esta información a la Oficina Superior de la ONU. La senadora republicana de Tennessee, Marsha Blackburn, quien está detrás de un proyecto de ley destinado a frenar la influencia de Beijing dentro de la ONU, dijo a Fox News que es necesario hacer más para frenar la creciente influencia maligna del Partido Comunista Chino dentro de la ONU. Blackburn dijo: la campaña de influencia maligna del Partido Comunista Chino dentro de las Naciones Unidas es un secreto a voces que pone continuamente en peligro la vida de los disidentes chinos.
Emma Riley compartió el contenido de su carta de despido de la Oficina de Recursos Humanos de la ONU. El comunicado afirma que sus ofensas incluyen el contacto con los medios de comunicación, los Estados miembros de la ONU y las misiones de la ONU en Nueva York y Ginebra. Riley dijo que la ONU la acusa de desobedecer una orden de silencio, pero no de mentir, y agregó: como ser humano, y más aún como responsable de derechos humanos, tenía el deber de contarlo a la prensa, porque contarlo a mis superiores y a los gobiernos no tenía ninguna repercusión. Callar ante un genocidio es ponerse del lado del opresor. Les recordamos que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir las notificaciones de los próximos resúmenes, además de seguirnos en Telegram, Facebook e Instagram y por supuesto compartir entre sus familiares y amigos. Ahora sí continuamos con el resumen. Australia inicia campamento de cuarentena por COVID donde traslada a las personas que dan positivo y sus contactos estrechos. Un estado del territorio del norte de Australia inició el uso de campamentos de cuarentena para las personas que dan positivo en la prueba de COVID-19. Los 274 residentes de Binjari y Wallace Rockhold, otra microcomunidad con solo 67 habitantes, ya no pueden salir de sus hogares por ningún motivo, incluida la comida. El anuncio fue hecho por el ministro principal, Michael Gunner, el 20 de noviembre. As you know, last night we took urgent action to escalate our response in these communities, immediately implementing a hard lockdown. That means residents of Binjari and Rockhold no longer have the 5 reasons to leave their home. They can only leave for medical treatment in an emergency or if required by law. Las autoridades están analizando las aguas residuales para determinar si hay rastros de la enfermedad y luego realizar los PCR para detectar casos. Los traslados que se realizaron con camiones del ejército no se limitan a los contagiados, sino que incluyen a los contactos cercanos. It's highly likely that more residents will be transferred to Howard Springs today, either as positive cases or close contacts. We've already identified 38 close contacts in Binjari, and that number will go up. Those 38 are being transferred now. I contacted the Prime Minister last night. We are grateful for the support of about 20 ADF personnel as well as army trucks to assist with the transfer of positive cases and close contacts. Howard Springs fue descrito en una nota de ABC del 14 de enero como un lugar para llamar hogar, pero en realidad está conformado por una serie de remolques. La comida se prepara en una cocina centralizada y luego se transporta a cada remolque, lo que indica que las personas allí no pueden moverse libremente. Un video de TikTok del 24 de septiembre de un ciudadano australiano retenido en el campamento mostró una experiencia de cómo las personas esperan su plato de comida. Or just waiting patiently to be fed. It's like when you shake the bag of the dog treats and the dogs come running. We're all just outside waiting. Because there was about 5 seconds in between her taking a sip of her cup of tea and she took her face mask down. Cops came around literally on the dot and just pulled her up for it, and she said, well, I'm drinking my tea, and they said, well, not right now, you're not, put your face mask on. So, it's a bit intense. Australia está tomando un modelo similar al de los países comunistas como Vietnam y China. El 6 de noviembre, un usuario de Twitter publicó un video del personal estatal en China continental vistiendo equipo de protección completo preparando un tren para transportar pasajeros probablemente con COVID. Otro video muestra que los campamentos de cuarentena del Partido Comunista Chino tienen una estructura similar a las instalaciones australianas, pero mucho más espartanas. Este modelo de encierro masivo fue utilizado ampliamente en China y elogiado por algunos medios que pasaron por alto la confiabilidad de los datos y los derechos de las personas. Tensión entre Francia y Reino Unido. Emmanuel Macron y Boris Johnson cruzaron acusaciones por la muerte de 31 migrantes en el Canal de la Mancha. El miércoles, al menos 31 personas murieron en el naufragio de una lancha en el Canal de la Mancha, según los últimos datos ofrecidos por la fiscal de Lille, Carole Etienne. Où à notre connaissance, 33 personnes ont chaviré au large de Dunkerque et de Calais. Il y a aujourd'hui 31 personnes mortes ou inanimées et 2 rescapés qui sont actuellement soignés et dont les jours sont malheureusement également en danger. Parmi ces 33 morts, il y a, de ce que nous en savons, 5 femmes et une petite fille. Nous n'avons pas plus aujourd'hui d'informations
sur l'identité de ces personnes. El primer ministro británico acusó a París de no haber hecho lo suficiente para impedir los cruces. Por su parte, el presidente francés lo instó a abstenerse de instrumentalizar una situación dramática con fines políticos. En una conversación telefónica mantenida el miércoles por la noche, Boris Johnson y Emmanuel Macron acordaron intensificar sus esfuerzos y mantener todas las opciones sobre la mesa para hacer frente a las bandas de traficantes que organizan cruces ilegales. La réponse elle doit aussi venir de Grande-Bretagne. J'ai eu pas plus tard qu'il y a 3 jours un échange avec Priti Patel, la ministre de l'Intérieur britannique, indépendamment de nos discussions, parfois vives, et des moyens que la Grande-Bretagne concourt à donner à la France, mais qui restent minimes par rapport aux moyens que nous mettons évidemment pour mettre plus de policiers, plus de gendarmes, plus de caméras, plus de moyens de manière générale. Et donc Calais et le Hauts-de-France de manière générale souffrent depuis plus de 20 ans, vous l'avez dit. Macron apuntó contra las redes de traficantes que explotan la miseria y la angustia y ponen en peligro la vida de las personas. Según Tom Pursglove, secretario de Estado británico de Inmigración, Johnson reiteró una propuesta, rechazada anteriormente por París por motivos de soberanía, de organizar patrullas franco-británicas en las costas francesas para impedir la partida de las embarcaciones. Espero que los franceses reconsideren esta propuesta, dijo a la BBC. Johnson acusó a las autoridades francesas de no haber hecho lo suficiente para impedir los cruces, a pesar de haber recibido más de 60 millones de euros de contribución británica para reforzar la vigilancia de sus costas. Este tema de los cruces clandestinos es delicado para el gobierno conservador de Johnson, que hizo de la lucha contra la inmigración su caballo de batalla tras el Brexit. Según los informes, las personas murieron después de que su bote volcara mientras intentaban cruzar. Un pescador llamó a los servicios de salvamento tras ver una embarcación neumática vacía y personas flotando inmóviles en las inmediaciones. Según los pescadores, más migrantes, entre los que había niños pequeños, salieron de las costas del norte de Francia para aprovechar las condiciones de calma del mar, aunque el agua estaba muy fría. Esta tragedia es la más mortífera desde 2018, cuando aumentaron las travesías migratorias de este canal tras el cierre progresivo del puerto de Calais y el túnel bajo la Mancha. En lo que va del año se registraron 47.000 intentos de travesías marítimas clandestinas rumbo al Reino Unido. Las fuerzas del orden rescataron a 7.800 migrantes en ese tiempo. Miles de fanáticos de todo el mundo le rendirán homenaje al gran futbolista Diego Armando Maradona a un año de su muerte, en medio de disputas legales sobre cómo murió y acusaciones sobre las relaciones pasadas que amenazan con empañar su legado. Se cumple un año desde la muerte de Diego Armando Maradona, la estrella del fútbol argentino, considerado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, antes de que la adicción a las drogas y el alcohol empañara su carrera. Murió el 25 de noviembre de 2020, a poco de llegar a los 60 años, aparentemente por una insuficiencia cardíaca. Se abrió una investigación para determinar la causa real de su fallecimiento. Lo que ocasionó acusaciones cruzadas entre familiares, amigos, médicos y abogados. La muerte del ídolo del fútbol argentino también está rodeada de disputa legal por su herencia, acusaciones por explotación sexual infantil y 2 reclamos en trámite iniciados por mujeres que afirman ser hijas de Maradona. A la muerte le siguió un velorio masivo y caótico. Una doliente procesión formó largas filas en la Casa Rosada. En plena pandemia y sin vacunas todavía a la vista, las multitudes se agolparon para despedir al pibe de oro, que los había hecho tan felices a fuerza de goles. Nacido en un barrio humilde a las afueras de Buenos Aires, Maradona se convirtió en un ícono del fútbol argentino y alrededor del mundo. Fue un héroe en Nápoli, Italia, donde ayudó a llevar a un equipo a la gloria nacional y europea. El pináculo de la gloria de Maradona llegó cuando capitaneó a Argentina para ganar la Copa del Mundo en 1986. Años más tarde, fue expulsado de la Copa del Mundo en 1994 por dopaje. El uso de drogas, comer en exceso y el alcoholismo truncaron una carrera estelar y alteraron su apariencia de atleta ágil, a tal punto que en el año 2000 casi muere de insuficiencia cardíaca inducida por la cocaína. Pero en 2008, después de una operación gástrica, se recupera casi milagrosamente y regresa como entrenador de la selección argentina.
Para homenajear y recordar a la popular estrella de fútbol, la AFA pidió a todos los clubes del fútbol profesional salir al campo con camisetas con la imagen de Maradona en el frente y los capitanes de los equipos deben usar un brazalete azul y blanco, los colores nacionales de Argentina, con su silueta. Los ex compañeros de Maradona disputaron un partido en su honor en el estadio del Club Argentino Junior, donde el astro del fútbol debutó en 1976. Los fans de Maradona prefieren recordarlo solamente como el genio del fútbol. Para ellos siempre será intocable. El Diego nos hizo sentir tantas cosas, a nosotros fue maravilloso, fue algo que no... Fue como ver a un pibito que no tenía nada y de golpe lo tenía todo. Entonces hacernos soñar, hacernos imaginar que podemos también hacer cosas grandiosas. Insisto, no justifico lo que hizo con muchas cosas. Dice que golpeaba a las mujeres, no sé, no. Por eso separo al jugador del ser humano. ¿Qué es lo que Diego ha dejado? El legado de Maradona. Y creo que es lo que me viene hoy. Es como, vengo acá a esta cancha, a este lugar que se llama Diego Armando Maradona, y es como si uno viniera a verlo jugar. Desde que Maradona murió, por todo el país se multiplicaron los murales que lo recuerdan en diferentes etapas de su vida deportiva. A fines de octubre pasado, además, el presidente argentino Alberto Fernández firmó un decreto para declarar como lugar histórico nacional la casa en donde nació el futbolista. Este fue nuestro resumen de hoy. Gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse para recibir las notificaciones, dejarnos sus comentarios y seguirnos a través de nuestras redes sociales. Hasta mañana.